reducción de desigualdad en términos del coeficiente de Gini, que se redujo en promedio en América Latina, si uno analiza a qué se debió, aproximadamente la mitad de eso en promedio, de 33%, y la mitad se debió solamente al efecto de crecimiento económico, que aún con informalidad tan alta, que puede ser 55 o 60% en promedio, hay países que tienen más, otros menos, aún así se abrieron oportunidades para cierta población, solamente por el efecto de crecimiento. Otro 25% de eso, una cuarta parte de la reducción de desigualdad, estuvo asociada a los programas llamados de protección social, programas no contributivos, transferencias monetarias condicionadas, etc. Y 5% de eso en promedio a la introducción o fortalecimiento de los programas de pensiones no contributivas. Entonces, si uno pone la parte no contributiva y la parte del efecto de crecimiento, y el efecto de crecimiento va a reducirse por lo que está entrando ahora América Latina, el efecto de commodities, los precios están decayendo, en fin, todo eso. Entonces, en una estructura de los mercados de empleo donde hemos hecho pocas cosas, y yo hice una reflexión muy rápida hace unos momentos, entonces nos está faltando algo ahí en la ecuación. Lo que tenemos que es, primero, como estado de bienestar o concepto, tenemos esos dos pilares. Protejamos lo que logramos antes, no descuidemos eso. Yo ayer lo dije, lo repito acá, porque esos programas bien evaluados, gestionados, y aquí tenemos a dos de los líderes, Paula Hernández, que es la que coordina el programa de Prospera en México, tenemos a Helmut, que está encargado de Bolsa Escola. Ellos saben la importancia de mantener eso transparente, rendir cuentas, evaluarlo, gestionarlo bien. No por la situación que estamos ahora descuidemos eso, es obligación de política social mantenerlos, y además quitar la idea de que eso es puro asistencialismo. Eso hay que quitarlo y tener una conversación franca con los tomadores de decisiones a nivel hacendaria o económica en los países. Lo otro que está pendiente, y lo que sí sabemos, y hace poco estábamos en México y Santiago Alevi decía lo siguiente, y me pareció que fue muy importante, decía, no sabemos cuál es el mejor modelo, pero hay dos cosas que sí sabemos. Una, que la macroeconomía, el manejo razonable, serio, no fue suficiente. Y segundo, que en términos de decir vamos a educar en general, aumentamos cobertura, era muy importante, se lograron cosas muy importantes de acceso, pero no fue suficiente. Necesitamos sistemas que tienen que ver políticas activas del mercado de trabajo, y en algunos países, dependiendo de lo que se defina, políticas activas que junten a lo que es ese mundo productivo de quienes generan empleo, que es la parte industrial, como se le quiera llamar. Entonces, para nosotros, al menos la visión del banco está un poco en ese sentido. Y para la próxima mesa vamos quizás a discutir la parte de pensiones, porque nosotros sí tenemos una propuesta de desconectar lo que es la pensión como algo que es un efecto que tiene que ver con el marco de la contratación y participar en el mundo del trabajo formal. Yo creo que hay que separar eso y quizás pensar en una cuestión de pensión universal, ¿no? Pero es un tema que es complejo y habría que ver con cuidado. Los programas sociales deben dejarse de ver como meramente asistencialistas, se están volviendo en el elemento que permite poder incorporar a estas familias que viven en condiciones de mucha pobreza a mejores oportunidades en cuestiones laborales y productivas. Hay que aprovechar todo este capital humano, pero también totalmente de acuerdo con lo que decía Ricardo Torres, no podemos seguir viendo la política social aislada de la política económica. Me parece que si no logramos que estas dos políticas vayan de la mano, la pobreza seguirá incrementándose y nosotros seguiremos en estos foros discutiendo cómo hacer que disminuya. Si al final yo quisiera ver ministros de Hacienda o ministros de Economía, directores, discutiendo cómo hacen menos pobres, cómo hacen que sus políticas ayuden a disminuir estos niveles de pobreza, y no solamente pensando en las macroeconomías y cómo me veo a niveles internacionales, sino cómo finalmente aterrizo para que esta pobreza vaya disminuyendo. De ahí a hacer la pregunta si alguno de los países ha podido avanzar aún más ya en políticas específicas de materia económica o fiscal, vistas desde el enfoque de evitar que esta población siga incrementando en niveles de pobreza,
yo agradecería ejemplos, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Uno no puede hablar del problema de la informalidad del empleo en América Latina sin hablar al mismo tiempo de los sistemas de seguridad social. Porque hay un doble problema en esa relación. O sea, por un lado, el grueso de los sistemas de seguridad social de la región están concebidos para quienes están en el empleo formal, lo cual deja descubierta una parte considerable de la población. Pero por otro lado, los sistemas de seguridad social, y hablo muy claramente desde la experiencia de mi país, Costa Rica, los sistemas de seguridad social están creando barreras muy obvias a la formalización del empleo. Entonces estamos en una especie de círculo vicioso, ¿no? Entonces, mi pregunta es, digamos que me gustaría escuchar ideas sobre quienes han hablado del tema, y muy correctamente, del tema del empleo informal en América Latina como un tema clave. Me gustaría oír ideas sobre cómo manejar esa relación entre el empleo y los sistemas de seguridad social de manera que salgamos de ese círculo vicioso. Claro, Héctor habló de que hay que proteger estos programas de empleo, hay que proteger estos programas sociales de los cuales estábamos hablando, pero ¿cómo se hace eso en un ambiente donde hay contracción económica, el boom se está acabando, hay unas situaciones fiscales complicadas, se están haciendo ajustes importantes? ¿Cómo uno protege todo esto en un ambiente de economías que están en contracción? ¿De dónde sale la riqueza? ¿De dónde salen los recursos para poder proteger estos programas en el sector de empleo y, por supuesto, en Bolsa Familia, oportunidades, etc.? Un gran consenso, y Héctor lo planteó en el sentido que este es un gran capital social que ha conseguido América Latina, que no hay que subestimarlo y que no hay que convertirlo simplemente en un ataque que indica que es dádiva o limosna o simple asistencialismo. Es un logro muy importante que ha contribuido fuertemente a disminuir la pobreza y la inequidad en la región. Entonces, ¿cómo pensar, si me permiten la metáfora, programas 2.0 de estas características? Y escuchando a la compañera Paula de México y a los colegas también de Brasil y a James y a Lorenz, me parece que hay un tema muy importante y lo dejo como pregunta, como si quieren ustedes como ocasión a reflexionarlo. ¿Hay algún modo de pensar estos programas vinculándolos al modelo industrial que mencionaba Santiago y varios colegas hoy en la mañana? ¿Hay algún modo de vincular estos programas en una faceta que trascienda la emergencia y que los conecte a un modelo productivo de otras características? Se han hecho intentos a nivel de parques industriales en Buenos Aires. Uruguay en este momento está repensando las 10 matrices de los sectores claves productivos. México, como muy bien nos indicaba Paula, está incluso iniciando en 10 áreas experiencias productivas de otras características. Y además el costo en términos de PBI es bajo, como también mencionó Héctor y un poco respondiendo a la pregunta de Frank. ¿Hay algún modo de repensar estos programas orientándolos a un esquema productivo, un modelo de base industrial, teniendo en cuenta el valor agregado que pueden generar nuestras economías? Acá hay cuestiones en las cuales nosotros, y lo miro desde Uruguay, hemos avanzado muchísimo a través de las políticas sociales, transfiriendo renta de los sectores que han tenido ingresos extraordinarios durante los últimos 10 años. Entonces, la política social se paga con rentas extraordinarias, en el caso de nuestro país, de la soja, de la celulosa, del sector forestal madera, de los servicios, de los sectores importadores. No hay otra. Ahora estamos en un problema. ¿Cómo pagamos esto si todas estas cosas que yo acabo de decir se complican?
El tema tributario es central. Entonces ahí hay que meterse en algún momento a analizar con profundidad si los sectores que acumularon rentas de forma diferencial, con un capital que es de todos, ambiental, social, estoy hablando de la tierra y de la gente, están en condiciones o no de dar un debate a fondo que diga: nosotros necesitamos esa política social porque ustedes están en el barco que es el Uruguay, que es el barco de todos, pero tienen que pagar un poco más. No hay forma de dar esa discusión de cómo se paga si no es en un contexto recesivo que se nos viene a través de que se capte más dinero de los sectores que acumularon más renta. La pregunta que dejo dentro de mi respuesta es: ¿estamos en condiciones de dar una discusión seria, institucional, social y política con respecto a la necesidad de imponer tributos al gran capital vinculado a estos sectores que han hecho mucha riqueza en los últimos 10 años? No lo sé. Hay bastantes evaluaciones sobre los programas de transferencias condicionadas en América Latina. En específico para el programa Bolsa Familia hay algunas docenas de evaluaciones en el sitio web de la subsecretaría que es encargada de hacer la evaluación del programa. Hay una subsecretaría específica para la evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social, donde también se hace estudios, reflexiones bajo el concepto de pobreza multidimensional, porque también es otro punto que Héctor había mencionado, porque se sabe que la pobreza no es solamente una pobreza monetaria, también pobreza de no tener acceso a determinados servicios y determinadas condiciones. Pienso que es necesario tener también una decisión política de proteger a los programas clave de protección social en términos presupuestarios en este momento en que la región tiene un periodo económico más difícil adelante, porque esos programas también tienen un rol de amortiguar impactos económicos, y eso también se lo ha hecho en Brasil recién con los recortes presupuestarios no han afectado al Bolsa Familia, y tampoco en la propuesta del año que viene hay recortes para el programa Bolsa Familia. Y también pienso que por fin es importante poner, quizás sería importante también poner hacer una observación en relación a algo que se mencionó acá, que es el desincentivo a la formalidad, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque, bueno, a partir del propio hecho de que de las familias que hacen parte del Bolsa Familia, los adultos, 75% de los adultos se ubican en el mercado de trabajo, van al mercado de trabajo, lo que es un porcentaje semejante a la economía como un todo, ¿no? Entonces, no es un programa que sustituye ingreso laboral, pero es un programa que complementa ingreso laboral. Y es necesario, claro, ahí sí les doy la razón a los que hablan sobre la importancia de los incentivos y desincentivos. Es importante diseñar el programa para que no sea conflictivo con la búsqueda de empleo formal, ¿no? Pero por sí, ¿no?, decir que un programa de protección social crea desincentivos a la formalización es pura ideología, ¿no? Eso no es basado en hechos, ¿no? Hay programas bien diseñados, hay programas mal diseñados, ¿no? Entonces el programa de cash transfers por sí no es necesariamente un desincentivo a la formalización. Entonces yo pienso que también es importante considerar, ¿no?, cuando se habla, por fin, último punto, si me permite todavía el tiempo, es importante considerar también que esos programas tienen impactos de largo plazo en la acumulación de capital humano. Entonces, para nosotros no es importante echar a las familias lo más rápido posible del programa, porque si la familia sale lo más rápido posible del programa, quizás el efecto positivo sobre la escolaridad del niño no se obtenga. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es tener puertas de salida que sean sostenibles, ¿no?, que sean puertas de salida que le permitan a las familias seguir
con su trayectoria fuera de la pobreza. Durante la historia del Bolsa Familia, aproximadamente 6 millones de familias ya han salido del programa. Entonces el programa no es un programa que queda así parado en el tiempo. 3 millones de familias han salido porque han superado los niveles de ingreso, entre otras cosas porque han formalizado una microempresa o entonces han concluido un curso de capacitación o recibido algún otro apoyo en términos de acceso al sistema productivo. Entonces, me gustaría pedir a ustedes que vean esos programas no como, digamos, como bloques, ¿no? Pero como programas que están en evolución y que van maturando a lo largo del tiempo, desarrollándose hacia un programa de protección social, digamos, una política de Estado, ¿no? Que tiene que pasar por perfeccionamientos, pero que no merecen, en mi opinión, muchas de las críticas que se han formulado como si fueran mitos, ¿no? En el caso de México, nosotros tenemos un Consejo Nacional de Evaluación, es un órgano autónomo, evalúa la política en México y determina quién está haciendo bien las cosas y quién no, y de esta manera qué apoyos son progresivos, cuáles son regresivos, y en el caso de Prospera, el determinar que el programa está invirtiendo los recursos de manera progresiva. Y en este caso, sin duda llega a un agotamiento los programas de transferencias monetarias, como tú bien decías, es como una segunda generación lo que hay que pensar. Nacen con una visión, yo pensaría, rural, habría que analizar cuál debería ser ese evidente paso, no solamente en cómo los vinculamos, que es el gran reto a la parte productiva y laboral, sino además cómo lo adecuamos esta parte de esta visión rural a lo que viene siendo la parte urbana, que también en el caso de México es uno de nuestros grandes retos. Y para esta segunda generación de programas de transferencias, me parece que una de las cosas que hay que romper es esta idea de que los pobres no saben trabajar. La idea de que el pobre lo que hace es extender la mano y vive de transferencias o de subsidios, y que en el momento en que le accedes a estos proyectos productivos o recursos para la productividad, no las van a saber utilizar de la mejor manera, y entonces se tiene esta idea de que estos recursos que tengo para la productividad, mejor se los doy al productor, al agricultor, al empresario, y no termina finalmente de entenderse que estas familias sí pueden trabajar y que sí hay proyectos exitosos y que sí pueden generar sus propios ingresos, y con esto dignificarlos, tener historias de éxito, que ellas puedan construir sus propias historias de éxito. En el caso, por ejemplo, hoy de Prospera, nuestro reto es, presentaba yo la inclusión productiva, pero hay quienes dentro del mismo gobierno entienden pues que es la visión, esta visión es exitosa y entonces nos dan recursos y entonces nuestras familias se pueden pensar que van a la productividad. Pero no falta aquel que piensa que esto de que el pobre no sabe trabajar y entonces mejor mi dinero se lo sigo dando a los grandes productores o a los grandes campesinos. Y vuelves a hacer desigual a un país que por sí hay dos Méxicos, el México de los pobres, el México de los ricos. Hay programas que los ricos reciben, como los del campo, y los pobres se siguen retrayendo y se siguen abriendo más y más esta brecha de desigualdad. Pero me parece que este punto hay que también cambiar la idea, hay que también cambiar este paradigma, esta visión de creer que el pobre solo vive de transferencias. El pobre sabe trabajar. Le damos la palabra entonces a James, que ha mencionado un tema muy importante en la idea de trasladar los programas de México a New York, que tiene que ver con la existencia de 21 indicadores o acciones distintas en los programas de transferencia condicionada de ingreso. Argentina tiene solamente 2 indicadores en salud y en educación, Brasil tiene algunos más, México está avanzando a otros. Ahí hay un gran aprendizaje cruzado también para indagar, son 7 en el caso de México. Entonces, cuando pensamos en programas 2.0 de transferencias condicionadas, no estamos partiendo del mismo lugar en América Latina. Amén que haya serios problemas de registro y de data en esos programas,
Los propósitos son muy variados y por eso es tan interesante también ver lo que ha ocurrido aquí en New York cuando se pensaron en 21 objetivos de intervención. I wanted to comment about one of the dimensions of the incentive program here, which has to do with the financial incentives for formal employment. Unlike the CCT programs in Latin America, which focused on health and education, we wanted to include a financial incentive for the parents to work full-time, meaning 30 hours a week. If they did that, they could earn an extra $150 per month in reward payments. Now, we were fairly confident when we designed the program that this would be a good feature, because we had a number of studies in the past that tested the effects of financial incentives tied to work on work outcomes and saw very good results. So we thought that including it in the New York City CCT program would be beneficial. We would see an increase in employment rates among the parents. As it turned out, we didn't see that. We were very surprised. On average, over 6 years of follow-up from the time the adults entered the study, we saw that the employment rates were no different, the earnings rates were no different from the control group rates, on average. However, for the parents who were most disadvantaged, for example, for those who did not have a high school degree or for those who were not working when they entered the program, there was in fact a reduction in their average earnings relative to their counterparts in the control group. It wasn't huge, but it wasn't trivial either. It was on the order of about a 10% reduction in earnings. And so we view that as a caution. Our inference is that this study took place in a time of a tough economy and in an environment where families were earning substantial transfers from health and education. It may have taken a little bit of the pressure off for finding work or finding workers quickly. So we did observe that effect. I want to stress that it wasn't huge, but it was a concern and was one of the reasons why in the 2.0 version of the program, the revised version of the program, we put more emphasis again on providing guidance to the parents on how to find work or how to organize their lives that would make it easier to work and to take advantage of that extra financial incentive for full-time work, which would bring more money into their families. Yo me temo que la manera de proteger lo que se ha logrado tiene que ver con asegurarnos de que el gasto se gasta, valga la redundancia, de que la inversión se hace con calidad y se hace sujeta a una evaluación de impacto rigurosa. Digo, es muy fácil decir, no, vamos a tener que aumentar los impuestos de quienes más tienen. Miren, perdónenme, o sea, yo soy el más convencido de que esa es una asignatura pendiente en América Latina, pero hay algunos países de América Latina que ya están al nivel de carga tributaria de un país desarrollado. Y me temo, por mucho que yo esté convencido de la importancia de esa tarea pendiente de aumentar la carga tributaria en la mayor parte de nuestros países, me temo que si no nos preocupamos por el tema de la evaluación de impacto de la política social y en general de la calidad de la gestión de la política social, podemos quedar en el peor de todos los mundos. Que es el mundo en el que están algunos de nuestros países. El mundo en el que se pagan impuestos del primer mundo y se reciben servicios sociales del tercer mundo. Entonces, ese tema de la evaluación de impacto y de la calidad de la gestión de la inversión social es absolutamente clave en esta discusión, sobre todo en una época de contracción económica. The program I presented, a beautiful, well-known music program. Some macroeconomists are going to call it this is a feel-good program. When Christopher Sabatini talked about defining social inclusion as tolerance, political inclusion, I think those programs
are probably the most vulnerable because if they haven't been demonstrated to be linked to productivity, those are the programs that are first to be cut. So, you know, in this evaluation, we were able to demonstrate that there were, you know, rigorous impacts on self-control, aggression. That may sound trivial, but the economic literature has linked that to long-run outcomes on productivity. So being able to regulate your emotions, regulate your behavior, that determines your ability to find a job, keep a job, earn higher wages. If you argue with your employer, you're not going to have a good outcome in the labor market. So the IDB is not only financing this program, we've been involved in other programs like it, and we've always been questioned, are these cultural programs or are these programs investing in the human capital of youth? And so we feel like this evaluation is a type of vaccine that gives us some defense when the finance minister comes cutting and in this new macroeconomic context. And so that's what we're trying to do when we build this evidence base. And we don't think that it's necessary to evaluate every program, but to be very strategic in building this evidence base about social programs so that we can defend the way we're investing in social inclusion.